i benvingudes al Centre Plural. Perquè no coneixeu l'espai, el Centre Plural neix com un espai obert en part per un dels programes de prevenció i sensibilització obert a les entitats que volen fer prevenció i sensibilització en temes de masculinitats. I avui estem aquí perquè Homes Igualitaris va presentar Cafè d'Homes, que és una de les activitats que tenen, que s'inaugura amb aquest any. I que tindrà més sessions d'altres coses amb altres professionals. La següent de fet és de la Filmoteca, que podem ja anunciar. I que estigueu atents a la web perquè és una activitat molt xula de visionat d'una pel·lícula i després d'un col·loqui. I avui estem aquí al primer Cafè d'Homes, que va sobre la sexualitat i ens donarà l'Iñaki. I res, que sapigueu que aquesta convocatòria d'activitats està oberta a totes les entitats que volen participar i que volen poder fer coses aquí al centre i poder reflexionar sobre aquestes temàtiques, i surt cada any. Si voleu. I si no, aquest espai també està obert per totes les entitats, per tots els professionals que vulguin fer qualsevol cosa per les masculinitats, nosaltres seguim aquest espai. I res, ja està, és així. Moltes gràcies, Isaac. Bé, en nom d'Homes Igualitaris esteu benvinguts en aquesta activitat Cafè d'Homes, que ja fa 14 anys que anem tirant endavant. I bé, estem molt contents d'haver portat des de Canàries aquí un bit de... un sexòleg com Iñaki, per moltes raons. Perquè ens agrada molt col·laborar amb altres entitats, en aquest cas amb Masculinidades Beta, que és una entitat germana a nosaltres, que ara s'està desenvolupant, si voleu, hi podeu fer preguntes de com funciona. I, per tant, aquest és un acte, com veieu en el cartell, que està organitzat per Homes Igualitaris, però també la col·laboració de Masculinidades Beta, i perquè planteja un tema que ens preocupava molt, que està en l'agenda. No cal més que mirar cada dia al diari la quantitat de temes que tenen a veure d'alguna manera directa o indirecta amb la sexualitat masculina, amb una determinada, encara dominant o hegemònica potser, forma de concebre la masculinitat dels homes. Per això hem titulat Més enllà dels genitals, perquè pensàvem que ja era hora que els homes plantegem la nostra sexualitat des d'uns altres paràmetres, que no siguin agressius, que no siguin impositius, que no tinguin a veure amb el poder i la dominació. I bé, és possible en altres formes de sexualitat? Pensem que sí, i per això hem convidat a l'Iñaki. Benvingut, Iñaki, i contents d'escoltar-te. No sé, el format, com sempre ho hem fet, això és una tertúlia, per tant, com és una tertúlia, aquí teniu pastes, cafè, els podeu aixecar quan vulgueu, preneu el que vulgueu, perquè li hem donat aquest caire una mica informal, que la gent us sentiu còmodes d'estar com a casa vostra. I, doncs, podeu interrompre, suposo, no? Quan sigui el cas, podeu fer preguntes i tal, però donem una primera tongada, diguéssim, de 3/4 d'hora a 1 hora, perquè faci una exposició, després un torn obert de preguntes, aneu apuntant-vos el que us interessi preguntar, i així anirem fent d'una manera com vagi rajant, diguéssim. Molt bé, doncs vinga, comencem. Bienvenidos. Desde luego que sí, interrumpidme todo lo que necesitéis, para aclarar, para salir del tema que toco y tratar otro tema adyacente. Si queréis preguntar algo para un amigo, también está bien. Y resolveremos preguntas más personales también, si os apetece. Llevo un montón de años trabajando con hombres, con temas de igualdad, en sexualidad, en prevención de violencias. Entonces, bueno, para mí es un placer estar aquí, la verdad, poder estar en este espacio tan maravilloso y que haya tanta gente interesada en participar. O sea, básicamente hay dos ideas que vengo a proponer
y entonces de ahí ya vamos desarrollando un poco. Sí que, pues eso, como decía Juanjo, no queremos que sea algo muy académico, sino que sirva un poco para la reflexión también, o sea, que intentas llevarlo a lo personal un poco, ¿vale? Si os cuesta, pues yo tengo también algunas preguntas que lanzaros para trabajar después. Por supuesto, la participación no es obligatoria, pero muy recomendada. Entonces, las dos ideas básicamente son en dónde estamos en cuanto a la sexualidad masculina y qué otras alternativas tenemos, ¿vale? Porque tenemos los hombres una educación patriarcal, machista en muchísimos aspectos, bueno, en todos los aspectos de nuestra vida, y en concreto en la sexualidad, pues también. Lo que pasa que como todavía la sexualidad es un tema tabú, hablar de sexualidad con fundamento, como dice una amiga mía canaria, con fundamento, hablar de sexualidad de forma honesta, de forma abierta, pues cuesta, ¿no? Entonces estamos muy marcados por todos los parámetros que se supone que se espera de nosotros por ser hombres. Entonces eso tiene algunas consecuencias también. Venga, pues algunas ideas así básicas, ¿vale? La erótica masculina está muy invisibilizada, no se habla de ello. Entonces tenemos como un imaginario colectivo en el que creemos cómo debería ser nuestra sexualidad, pero luego, como tampoco se habla de ello, pues no tenemos una referencia real, ¿no? Lo que es el tema, el sistema patriarcal que nos educa para ser hombres de una determinada manera, es una forma de control sobre nuestra conducta, ¿vale? Obviamente no hay como una persona detrás, una mente pensante, sino que es un sistema que está montado, ¿no? Entonces, no sé si conocéis el concepto de la caja de la masculinidad. Básicamente es una herramienta que se utiliza para hablar de estereotipos masculinos. Esto ya sabemos perfectamente, creo, todo el mundo a qué nos referimos, ¿no? Con todas las expectativas que se tienen sobre los hombres por ser hombres, ¿vale? Pues en la sexualidad hay unas otras expectativas específicas también. ¿Qué pasa con esto de la caja? De eso hablaré más adelante. Pero la caja funciona como una herramienta de control porque establece unos límites de lo esperado y lo no esperado, de lo apropiado y lo no apropiado, ¿vale? Entonces, si entramos dentro de esas expectativas, pues obtenemos unos privilegios. Tenemos aceptación por parte del grupo, tenemos ciertos palmaditas en la espalda, más popularidad, nos sentimos más integrados, ¿vale? Y si no cumplimos con esos estereotipos, pues nos salimos. Entonces, el control que se ejerce sobre la sexualidad es cómo debería ser mi cuerpo, cómo debería desempeñarme yo en una relación sexual, cómo debería, el tamaño de mi pene, cómo debería ser, cuántas parejas debería tener. Entonces, esto se hace como como no se habla de ello, pues está metido en todas las historias que nos vamos contando. A mí hay un concepto muy interesante y me parece muy importante cuando hablamos de género y de expectativas, que es cuál es el discurso dominante que tenemos. Y en otras charlas, cuando no es de sexualidad, sino sobre la construcción de la masculinidad en general, pues hablo del discurso dominante sobre la masculinidad en general. ¿Cómo debería ser un hombre? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Vale? El discurso dominante es la mayoría de los ejemplos que tenemos en nuestro entorno. Pues cómo ha sido nuestro padre con nosotros, cómo nos han enseñado que tiene que ser un hombre de verdad, qué hemos visto en nuestro cuento favorito de pequeño, si os acordáis. Pensad, ¿cuál era vuestro cuento favorito de pequeño? O una canción que os gustaba un montón. Pues, ¿cómo era el hombre de ese cuento, ¿no? O de qué cosas cantaba ese cantante, ¿no? Pues, aparte de nuestro padre, pues puede ser nuestro tío, en el colegio, hay como muchos agentes socializadores, se llama. Entonces, ese discurso dominante también lo vemos mucho en las películas. Es lo que parece que debería ser o que todo el mundo es así. Pues si no hablamos de cómo nos sentimos realmente, este discurso dominante se mantiene como el válido, como el apropiado. Y nos hace falta un contradiscurso,
¿vale? Algo que vaya a contracorriente. Entonces ahí es donde entramos los hombres con cierto nivel de conciencia o interés en no tener que callarnos, en poder ser suficientemente valientes para abrirnos, ser vulnerables y decir que no estamos dentro de la corriente dominante del discurso de la masculinidad, ¿vale? Ya cuesta hacerlo con la propia masculinidad y con las propias expectativas de género, pues con la sexualidad más aún, ¿no? Pero a lo mejor, tal vez porque cueste más y está más invisible, es más importante hacerlo. Pensad en vuestros amigos, vuestros contextos sociales. A lo mejor tenéis amigos muy modernos y muy desconstruidos todos, yo no. ¿De qué manera, o sea, si tenéis un problema sexual, unas dudas, unas inseguridades, ¿de verdad lo podemos hablar abiertamente en nuestro grupo de amigos sin recibir burlas, sin recibir bromas, sin que le quiten importancia, diciendo, a ti lo que te hace falta es 4 Viagras, como salió hoy en La Vanguardia, y para adelante, ¿no? ¿Tenéis a alguien con quien hablar de esas inseguridades? A lo mejor, de uno a uno, siempre es más fácil, ¿no? Pero aún así cuesta. Y bueno, pues si no tenemos con quién, buscamos información a veces en las fuentes menos apropiadas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como un silencio en cuanto a que no queremos mostrar que somos diferentes. Porque ser diferente, pues es una mierda en cualquier contexto social, ¿no? Es realmente es más difícil vivir siendo diferente a la corriente principal, ¿no? Entonces, una de las consecuencias que tiene ese silencio es que perpetuamos la idea del follador, ¿no? Que es el que vemos a lo mejor en la pornografía o que vemos en cualquier comedia romántica. Igual, siempre hay como una escena de sexo y no se habla de cómo es esa relación, sino más o menos se besan, se tumban en la cama, se va todo a negro, ¿no? Y ya te imaginas tú que todo ha ido perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un ideal de cómo debería ser la relación sexual perfecta, ¿no? Y si no hablamos de nuestra realidad, que cada uno al final tenemos la nuestra, ¿no? Es diferente, pues perpetuamos esa idea de que el ideal es lo correcto. Y al final, como todos los ideales y los estereotipos masculinos, pues son ideales inalcanzables. Otra consecuencia de ese silencio es que nos condicionamos a comportarnos de una manera específica. En cuanto a la sexualidad masculina, bueno, en cuanto a la sexualidad en general, de nuestra sociedad se habla como de 3 componentes básicos, que es el coitocentrismo, esto lo habéis escuchado, coitocentrismo, falocentrismo y... Y el orgasmo céntrico, eso es el falocentrismo, ¿no? Entonces, nuestras relaciones sexuales parece que tienen que estar mediadas por esos 3 factores. Centrado en el falocentrismo, es centrado en el pene, en los genitales masculinos y sobre todo en el pene erecto, no puede ser de otra manera, ¿no? En que el orgasmo marca el objetivo y el fin de la relación sexual, coitocentrismo, orgasmocentrismo y el coitocentrismo, ¿no? Entonces, y ese es el que me faltaba. Y tiene que haber el orgasmo a poder ser a través de la penetración. Entonces, esos son como los 3 pilares gigantes de la sexualidad en nuestra sociedad. Y los hombres nos creemos esto, creo, bastante más que las mujeres. Y queremos llevarlo a cabo y desempeñarlo mucho más. Entonces, sí. Es que mira, le estabas dando, justo acabas de decir, nos lo creemos más que las mujeres. Sí. Mira, el otro día estaba en un espectáculo de comedia, Sí. eran todo cómicas, se llamaba Coñosplaining, Sí. y la cantidad de chistes sobre pollas pequeñas, gatillazos, tal, era como, hostia, yo, o sea, esto que estamos hablando aquí, me lo estoy intentando interiorizar, Sí. pero así como hay otras cosas de las masculinidades que creo que se pide mucho más desde las mujeres, como en esto en concreto,
Creo que hay menos búsqueda desde las mujeres, como que cuesta más creérnoslo nosotros, Sí. porque creo que se pide menos desde el entorno femenino. Porque Sí. amigas que hablan del el otro día quedé con un empotrador de no sé qué, o joder, el otro día quedé con uno y ni se le levantó. Sí. Entonces, en este aspecto, hostia, Sí. cuesta más el creértelo porque no lo ves tan claro desde las mujeres. Ya, tienes razón, ¿eh? Y yo lo he visto mucho en mi entorno, en mujeres que también promueven estos estereotipos que obviamente pues lo harán sin querer o sin ninguna mala intención y tal, pero tiene un efecto sobre los hombres también, porque estás fomentando expectativas. Y a lo mejor como no les afecta a ellas directamente pues que ellas no han tenido a lo mejor nunca un gatillazo, no se tienen que preocupar por el tamaño de su clítoris, pues entonces no es algo que les apele a ellas, ¿no? Los hombres al final, en el feminismo siempre estamos a la zaga, ¿no? Estamos como aprendiendo de ellas e intentando pues estar un poco a la altura de ser hombres decentes e integrados, ¿no? Adultos funcionales, pero con esto a lo mejor tenemos que llevar las riendas. Y es jodido, ¿eh? Porque es ponerte ahí, es exponerte, pero sí que se transmiten un montón de estereotipos en ese sentido. Creo que los hombres lo hacemos mucho también, o sea, en ese sentido pues, igual las mujeres no se han sumado al cambio, pero los hombres tampoco es que hayamos llevado la rienda de ninguna manera. Que si estamos fomentando todas estas ideas, pues al final nuestra libertad sexual pues, está muy limitada, no nos podemos desarrollar en todas nuestras facultades. Hay algo que quiero hablar más adelante que se llama sobre la globalidad, que es una forma de entender la sexualidad que encaja mucho más con el estereotipo femenino, ¿vale? Y pues muchas veces está a lo mejor porque las mujeres no suelen llegar al orgasmo a través del coito, les cuesta más disfrutar de su sexualidad desde la genitalidad, que están más en contacto con otras alternativas, o a lo mejor piden a sus parejas. Soy psicólogo clínico, ¿no? Y sexólogo, y entonces también en consulta me lo encuentro mucho. Y cómo ellas les piden a sus parejas hombres que no vayan tan a saco, que no las usen para desfogarse, ¿no? Y que fusionen mucho más la sexualidad con la emocionalidad, con las emociones. Nosotros parece que lo tenemos como más extinguido en ese sentido, ¿no? Podemos estar mal en pareja, tener un mal día, haber tenido una pelea, pero como que eso parece que no influye luego en nuestra sexualidad, ¿no? Porque lo vimos todo muy centrado en los genitales, no desde una perspectiva tan holística. Y yo lo encuentro como que lo demandan mucho las mujeres, que haya pues, otra apertura a la sexualidad, ¿no? Entonces nosotros, al final, si no hablamos de que hay otras posibilidades y que disfrutamos de otras prácticas no tan habituales, pues nos estamos limitando nuestro propio desarrollo. Bueno, esto lo he comentado ya un poquito. ¿Tenéis hombres con los que podéis hablar abiertamente de vuestra sexualidad y vuestras preocupaciones? Y algunos sí, otros no. No mucho, ¿no? Vale. Pues o sea, creo que si haría esta misma pregunta a un grupo de mujeres, la respuesta sería muy diferente, ¿no? Hay alguno que otro que me ha dicho que sí, pero vamos, no parece que sea la mayoría. Y eso es una responsabilidad nuestra también. O sea, la sexualidad es una dimensión del ser humano, es parte nuestra. No nos ponemos un gorro de sexualidad solamente cuando nos vamos a la cama con alguien, sino que es algo que tiene que ver con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de interactuar con otras personas, cómo nos relacionamos en la pareja, en lo afectivo, no solo en lo sexual. Entonces, es una parte nuestra que tenemos que reclamar. Y muchas veces, en lugar de reclamarla, lo que hacemos es intentar amoldarnos a la idea que tenemos de sexualidad. Entonces, por eso es tan importante conocerse a uno mismo, en lo sexual también, claro. Si no nos conocemos, al final estamos en las manos de los parámetros normativos de la sexualidad. Intentamos eso, amoldarnos a ellos, ¿no? Y si nos intentamos amoldar a ello, pues entonces nunca vamos a cuestionar el status quo, el discurso dominante este que
Pues, lo que vemos en internet, en las redes sociales, en las películas, en la pornografía, en las historias que escuchamos de otros hombres, el discurso es muy parecido a cómo son esos encuentros sexuales, ¿no? Entonces, al tener tan limitado nuestra propia visión de la sexualidad, parece que los que somos raros somos los que no cumplimos con eso. O si nos gusta algo diferente, es que somos, nos van a dejar de lado, ¿no? Pues por eso es tan importante que rompamos este silencio y que empecemos a hablar un poco más. Aunque sean pequeños grupos, aunque sea con algún amigo de confianza o con familiares incluso, el poder normalizar otro tipo de discurso, ¿vale? Bueno, ¿de dónde sacamos nuestro discurso dominante de la sexualidad? Las anécdotas y las historias que escuchamos desde que somos pequeños vienen pues de las redes sociales, de la pornografía, de los chistes con los colegas, de a ver quién se ha hecho la primera paja, quién ha perdido la virginidad por primera vez, todo esto. O sea, viene desde muy pequeños. A ver, yo no crecí con internet de alta velocidad y con acceso al porno tan fácilmente como ahora, ¿no? Pero esto nos está teniendo ya consecuencias. Bueno, estamos viendo, esto me ha dado un compañero, que nos ha traído aquí. Hoy en La Vanguardia salía este artículo acerca de cómo cada vez más, esto es algo que ya se lleva hablando unos cuantos años, pero está llegando a niveles preocupantes de cómo cada vez más jóvenes están usando Viagra para sus relaciones sexuales sin necesitarlo, para todas las relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué? Para cumplir con un patrón, ¿vale? Entonces, pues esto no es conocerse a uno mismo, esto no es explorar tu propia sexualidad y saber qué es lo que te gusta, cómo te gusta. Pues todas nuestras anécdotas que escuchamos desde pequeños tienen que ver con esa caja, ese discurso que impone una forma única, coitocentrista, pornocentrista, falocentrista, de la sexualidad. Y claro, pues si no se habla repito otra vez, si no se habla de otra cosa, pues entonces acabamos normalizándolo, ¿vale? Lo que os quería comentar es que si con nuestros propios círculos más cercanos no somos capaces de tener una confianza, una vulnerabilidad suficiente para hablar de esto, lo que hacemos es llevar esos mismos estereotipos a nuestras relaciones de pareja también. Y imponemos lo mismo y entonces estamos de nuevo perpetuando el mismo problema, ¿vale? Os decía, yo no crecí con la pornografía. La descubrí después, más adelante, ¿no? De adulto. Pero el hecho de que los jóvenes hoy en día hayan visto un montón de relaciones coitales en internet antes siquiera de su primer beso, es que esto te condiciona sí o sí, ¿vale? Te va a condicionar a cómo se espera que tienes que actuar tú como chaval. Ya de antes se hablaba, y se ha dicho mucho en terapia sexológica, de cómo los hombres tenemos una presión como para ser unos supermanes en la cama, ¿no? Antes había como un discurso muy extendido acerca de las mujeres son como la bella durmiente, tienen una sexualidad dormida y tiene que llegar el varón, el hombre dandy, a despertarle esa sexualidad, apretarle los botones adecuados para que ella se excite y tenga un montón de orgasmos, pero como que el hombre tiene la llave de esa sexualidad, ¿no? Femenina. Desde hace muy recientemente se ha reconocido que las mujeres tienen una sexualidad y un deseo, ¿vale? Antes era simplemente satisfacer el deseo del varón y ya está. Pero ahora el discurso ha cambiado en cuanto a que no, las mujeres son multiorgásmicas, son unas diosas sexuales, tienen un fuego en el interior que hay que saber manejar y satisfacer, ¿no? Pero al final recae sobre el hombre esa responsabilidad, ¿no? Pues esto ya existía antes del porno. Ahora la cosa se complica mucho más, porque como no hay una buena educación sexual, ni en las familias ni en los colegios, pues esa educación sexual recae en el porno y en las anécdotas con los chavales, ¿no? del mismo grupo. Entonces, a mí me resulta muy
muy interesante explorar cómo a la hora de entrar en tu primera relación sexual, ya sea con un hombre o con una mujer, ya tenemos un montón de ideas preconcebidas que ya en otra época ya las teníamos, pero eran más bien imaginadas de historias que nos contaban. Pero es que ahora es que hay imágenes que yo pongo muy entre comillas que esas imágenes sean relaciones sexuales, ¿vale? Bueno, esto es igual para otra charla diferente, pero vamos, eso se vende como que el sexo es así, ¿no? Entonces, si hemos consumido mucha pornografía, vamos normalizando todas esas prácticas, ¿no? Y de hecho se va viendo cómo, según se van avanzando en década tras década, el porno va cambiando, pero es que las prácticas más comunes también van cambiando, ¿no? Por poner un par de ejemplos muy comunes, entre adolescentes, el sexo anal tiene una demanda altísima, que en nuestra generación, en la generación anterior, pues igual es que es algo que ni se planteaba o en muy pocas ocasiones, o por ejemplo de la eyaculación encima del cuerpo, la cara o en la boca de la pareja, ¿no? Esto no es que de repente nos haya nacido la idea así porque se nos ha ocurrido que puede ser divertido, que podría serlo, pero tenemos que entender, para conocer nuestra sexualidad, tenemos que entender hasta qué punto estamos condicionados por todas estas expectativas, ¿vale? Y de dónde hemos aprendido, cuáles han sido nuestras fuentes de sexualidad. Bueno, entonces, pregunta para el grupo. ¿Qué aprendiste de la sexualidad masculina? Esto sí que me gustaría escucharos. Como decía antes, hay muchos agentes socializadores, que son las diferentes entidades, personas o grupos que conforman nuestra propia identidad, ¿vale? En concreto nuestra identidad sexual, pues también, a través de anécdotas que escuchamos, historias, lo que hemos ido descubriendo, la revista porno que robábamos a no sé quién, ¿no? Todo eso va creando nuestra idea de la sexualidad. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar, me encantaría escuchar si consideráis que vuestra educación sexual ha sido suficiente, de dónde ha salido esa educación. La no educación también es una forma de educar, porque, claro, si tú estás viendo una película con tus padres y de repente hay un beso y cambian de canal y te dicen eso no, pues es una forma de educar que eso no, o eso es prohibido o tabú, ¿no? Entonces, como no nacemos aprendiendo, tenemos que aprenderlo de alguien o de algo. Vamos a empezar por lo fácil. ¿Hay alguien aquí que considera que ha tenido una buena educación sexual? Yo creo que completa? No, y además, no solo en mi caso, en el sentido de que en la escuela, en la familia, en el barrio, en la iglesia, la aprendes, supongo que como la mayoría, a través de los amigos y de los medios de comunicación, bueno, revistas, internet, etc. Pero además que creo que todavía, yo, o sea, por mi generación, podría más o menos entenderlo, pero hablando con jóvenes hoy en día, tampoco existe. Educación sexual, ¿no? Está el porno, que es la manera que ellos tienen acceso a la sexualidad, sí. Pero no hay una... Y cuando hay alguna cosa de educación sexual en las aulas es vinculado a la salud sexual, claro, pero no a la sexualidad, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que alucino, ¿no? Como todavía estamos así, como hace 40 años, ¿no? Estamos igual. Igual. Bueno, yo diría que estamos peor, ¿eh? Con más inputs. Estamos peor porque tenemos un exceso de información, pero es una información que no viene de sexólogos certificados, por decirlo así, de nadie con un criterio para hablar, ¿no? Sí. Supongo que hay práctica sexual, ¿no? Educación sexual en colegios, sí. En el concepto de educación. Otra cosa son las experiencias que uno obtiene de cómo debe ser la sexualidad. Como, no sé, por ejemplo, para mí frustrante, porque yo aprendí que los colegas echaban 3 polvos sin sacarla, ¿no? Y joder, yo nunca pude, ¿no? Consideré que estaba en un estatus de inferioridad a la hora de competir en el mercado sexual con los otros que contaban unas hazañas
Yo alguna vez también contaba, pero era mentira, ¿no? O sea, Claro. Perpetuando todo, pero es que lo que a ti te contaron era mentira también. Claro. También darme cuenta. Claro, claro. Pues es muy curioso ese concepto de como echar 3 polvos sin sacarla es, o sea, aparte que no tienes en cuenta para nada los deseos de tu pareja, ¿no? Sino estás un poco como queriendo cumplir una cuota, ¿no? Vale, ¿quién más? ¿Quieres comentar alguna cosa? ¿Cómo? Sí. Hay una anécdota de cuando nos explicaron la sexualidad en clase, tenía 6 años o así, y me acuerdo que solo te enseñaron el tema del embarazo, que es, por ejemplo, el tema de ITS, que es muy importante, era tabú, y lo sigue siendo un poco también el tema tabú. Hablo a nivel de colegio. Sí. Pero lo que me hace mucha gracia que aparte de ponerse un condón para dejar embarazada a la mujer, mucha gracia, Sí. es el hecho del gráfico que nos hicieron en la pizarra, que era cómo era el orgasmo de la mujer. Y yo me quedé, ¿y del hombre? Claro, digo, cuenta muy bien el orgasmo de la mujer, ¿no? Sí. La respuesta sexual de la mujer, Sí, ¿no? Como... digo, ¿y del hombre qué tal? Claro. Bueno, es más así, claro. Sí. En verdad lo vi como cómico, que no lo vi como serio. Ya. Como claro, el momento del Claro. condón y luego el Claro. gráfico este. ¿Qué te hubiera gustado en cuanto a tu Lo que relación te digo, sexual? hablar por ejemplo de TS, ¿no? Una cosa que todo el mundo haga, Sí. tanto hombres como mujeres. Sí. Una cosa que creo que hace falta. La... Una cosa, yo cuando era profesor de secundaria, Sí. pues muy progres todo, o sea, vamos a hacer un plan de educación sexual en el instituto y tal y cual. Y claro, un rechazo absoluto de la mayor parte del profesorado, y dice, pues yo no estoy preparado para esto, yo no sé cómo puedo trabajar. Claro, eso planteaba, interpelaba al propio profesor cómo era su propia sexualidad, claro, y quería hablar así, hablando de flores Y abejas. y abejas y esas cosas, vale, pero cuando ya se entraba más a fondo, claro, eso también interpelaba al propio profesor, por lo tanto, claro, es un círculo que se va repitiendo Sí. de una generación a otra, Claro. ¿no? Es un tema del que no Los se atreve a entrar, ¿no? padres y madres dejan esa educación al colegio, el colegio lo dejan para casa, el niño lo aprende del porno, ¿no? Y al final, pues, la casa sin barrer. Sí. ¿Queréis comentar? Sí. No, però una cosa que en català bé. Sí, más o menos. ¿Puedo pasar que Sí. Claro. Nada, una cosa que me daba cuenta, recordando las clases de educación sexual que yo mismo tuve en la ESO y tal, un pase como mecánico sobre cómo funciona todo el aparato biológico, que es el pene, la vagina, dónde va todo. Y voy a decir algo muy obvio, pero no hay nada sobre la emoción involucrada en todo eso, ¿no? Claro. Como no me había dado cuenta, ¿no? Pero, Claro. pero es cierto que no hay... la que hay, si lo que haya todavía, es seguramente todavía muy mecánico, muy centrado Sí. al A la ejecución de una sí, tarea, ¿no? Sí, luego, claro, cada uno termina con lo que puede para lo otro. Claro. Es muy biologicista. Yo la última charla de sexualidad que hice en un colegio fue hace un par de años. Sí que intenté incluir, o sea, intenté ser lo más inclusivo posible en cuanto a relaciones heterosexuales, homosexuales, orgasmo de la mujer, orgasmo del hombre, enfermedades, ITS, ¿no? De transmisión sexual, pero es que no me dejaban salirme mucho del guión, aparte que no llevaba mucho tiempo, pero claro, tampoco la propia institución no te permite que hables demasiado de placer, por ejemplo, ¿no? Que, no, o sea, no sé qué pensáis, pero ¿para qué están las relaciones sexuales? ¿No? O sea, ¿por qué los seres humanos adultos tenemos relaciones sexuales? ¿Para evitar ITS? A mí, de pequeño me enseñaron lo de las ITS, pero con un montón de imágenes pustulentas, ¿sabes? Y la conclusión final de todo fue, para evitar todas las
posibles problemas, lo mejor es la abstención. Yo no sabía ni qué significaba esa palabra. Que luego tuve que buscar, digo, ¿cómo se hace eso? Pero claro, pues esa fue mi educación sexual, ¿no? Y luego pues tienes que estudiarlo como de adulto para poder entender, para tener esa soltura para poderlo explicar, porque es verdad que el profesorado tampoco creo que sea su responsabilidad, porque no está educada en esa materia, ¿no? Sí. En mi caso, sí que bueno, es educación del 2000, ¿no? Era todo muy mecánico y todo muy de la reproducción, Sí. pero lo que sí que eché en falta, primero era todo muy punitivo. Vale. O sea, ¿no? Realmente yo lo que quería en ese momento, ¿no? Es, si hacía alguna cosa de las prohibidas, que a todo el mundo nos llamaba la atención, Sí. ¿no? Cogías el SIDA o tenías una ITS, ¿no? Y no sé los que estamos aquí, ¿no? Pero mucha gente lo hemos hecho sin protección. Claro, entonces, no te explicaban que en el caso de que lo hacías sin protección, pues tenías esa opción, tenías la otra, tenías no sé qué. No, únicamente se basaban en todo con condón, ¿no? Hay un más allá, ¿no? Explica este más allá. Claro. ¿Qué sucede si nos encontramos con una relación en la cual no usamos preservativo? ¿No? Quiero decir, era todo muy punitivo, nada pedagógico y todo muy centrado en la reproducción. Eso por un lado. Y después también me gustaría comentar que en mi caso el tema de la educación sexual siempre venía validado por una mujer. ¿Vale? ¿En qué sentido? ¿No? O sea, toda la educación sexual que yo recibí en ese momento, sí que es verdad que a lo mejor era un pardillo, ¿no? Pero todo venía con la validación de una mujer, ¿no? O sea, todo era la expectativa o todo mi imaginario colectivo era que el ser hombre venía validado por tener una relación con una mujer. Si esa mujer, que en mi caso pues yo no me sentía atraído hacia mujeres, dejaba de ser hombre. ¿No? Entonces estuve en un bucle mucho tiempo, no diciendo que me tenía que gustar una mujer porque yo era un hombre, ¿no? Y entonces, bueno, entré en un bucle personal de descubrimiento, ¿no? Y mucho tiempo ahí picando piedra, porque todo el mundo te decía, hostia, ¿no tienes novia, cara? Oye, un guapo que eres, ¿no? Y, hostia, ¿juegas a fútbol? Pues, tienes que tener chicas detrás así, ¿eh? Y claro, y era una cosa detrás de otra. Cuando te vas a casar, cuando vas a tener hijos, y venga, y la mochila se va llenando de piedras, ¿no? Y tú decías, claro, todo el mundo me está validando como hombre a través de una relación con una mujer. Claro. Y silencio, hasta que un día explotas y dices, vale, yo soy hombre. Os voy a explicar, ¿no? Vale. Mira, sí, ¿no? Sí, no, que tú ante la presión les tenías que sentar para decirles, mirad, no tengáis esas expectativas sobre mí porque no va a ocurrir, ¿no? Porque no se van a cumplir, ¿no? Claro. O cuando mi madre, ¿no? Ay, pues ¿cuándo tendrán fills, no? Pues a ver, ¿no? Y claro, son cosas que se hacen no de manera consciente, ¿no? Claro. Pero son piedras que te van llenando la mochila y si no tienes referentes positivos, cercanos, que te den a conocer que otras masculinidades son posibles, ¿no? Recaemos en lo que tú decías, en la caja de la masculinidad, que solamente hay una, única y válida. Todo lo demás no existe. Va, y no existir, pues, hace mucho, duro, ¿eh? Es que, claro, un tema, una dimensión fundamental del ser humano es el de la identidad. Tenemos que identificarnos de alguna manera, pero con la masculinidad estamos jodidísimos, porque nuestra identidad se basa en el rechazo a lo femenino. Entonces, de peques, pues somos más o menos libres de hacer un poco lo que queramos, mostrar las emociones, yo qué sé, llorar, ser más alegres, más relajados, ¿no? Más espontáneos también, claro. Pero como hombre se espera de mí que sea más estoico, ¿no? Más serio, más bruto, más rígido, menos emocional, más limitado. Sin pluma, claro. Y además súper promiscuo, ¿no? Entonces, toda la construcción de la identidad masculina se hace a través del rechazo de lo que se considera femenino o de lo que se considera homosexual, que al final hay como en el imaginario hay una relación ahí, ¿no? Entonces, claro, si a las mujeres les gustan los hombres, a mí no me pueden gustar los hombres, tiene que ser, ¿no? Si las mujeres son emotivas y de lágrima fácil, yo me tengo que contener las lágrimas, no mostrar mis emociones. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Bueno, sí.
machista, misógino, Claro, es total. Porque en plan... Quítale las Y la comillas. pregunta que porque- hago yo a mis amigos es, ¿qué es ser masculino y qué es ser femenino? Claro. Parece una pregunta evidente, pero yo no sé contestar qué es ser masculino o ser femenino. Es que es una construcción social Total. y va cambiando. Y hace 20 años lo que era masculino es una cosa y ahora puede ser masculino de otra manera. Pero siempre hay como un estereotipo, eso sí. Y lo que tenemos que hacer es más romper. ser masculino o ser femenino. Lo que para ti se considera, pues a lo mejor en China ser masculino es una cosa y de hecho a lo mejor desde nuestra visión muchos hombres asiáticos nos parecen muy femeninos y para ellos en su cultura no es masculino, no es femenino. Yo me acuerdo cuando estuve en Damasco y yo veía a los hombretones árabes súper musculados, pelo en el pecho, no sé qué, iban agarrados a sus amigos, no de la mano, del meñique, iban así, digo, qué monos miales, con sus amigos agarrados de la mano por la calle. Y para Dios, eso no es ser femenino, ¿no? Es ser masculino. Eso es parte de demostrar tu camaradería masculina, ¿no? A una mujer ni la toques, eso sí, ¿eh? Pero o sea, es algo muy, muy cultural y se va construyendo. Eso es bueno y malo, o sea, yo lo intento ver del lado bueno. Como es una construcción que tenemos, también lo podemos deconstruir. No es algo biológico que nos viene dado, sino que le hemos aprendido lo que es la masculinidad. Pues lo tenemos que desaprender, ¿vale? Para ser precisamente más libres. Y con la sexualidad pasa igual. Hemos aprendido una forma concreta de desempeñarnos sexualmente, ¿vale? Y esto lo veo muchísimo en terapia, cuando vienen hombres con problemas de erección, con problemas de eyaculación precoz, incluso con problemas de deseo, lo que vienen es con unas ganas de cumplir un estereotipo tremendas. Entonces, por eso es muy importante hacerles esta pregunta y ver cómo han construido su propia idea de la sexualidad y liberarles. Tenemos que liberar la sexualidad, no seguirla encasillando. Aunque para eso hay que conocernos, claro. Y tenemos que permitirnos sentir. Comentabas la diferencia entre que nos enseñan sobre el sexo pero no sobre sexualidad. Y tenemos que entender que hay una diferencia. Tú lo comentabas con el tema de la emocionalidad también, ¿no? Pues, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué componentes implica? ¿Qué crees? Bueno, podríamos apuntar allí a lo mejor. Asertividad, en la claridad. ¿Asertividad? Vale. Conexión. ¿Perdón? Conexión. Sí, ¿lo apunto? ¿Os parece? Perdón, por lo mismo, Eso depende de la persona. Yo creo que construir un relato Asertividad. conjunto, no sé. Claro. Es decir, cada uno lo vive de una manera. Deseo. ¿Te has dicho conexión? Placer, gracias. ¿Más? Erotismo. ¿Qué más? Luego hay que definirlo. Intimidad. ¿Habéis dicho? Claro. Como cada uno vive de otra manera. Vale. Claro, pero quiero saber cómo lo vivís. Y vosotros también, ¿eh? Introspección. Introspección, estamos. Pues, emotividad también. Emotividad. Sí, que pues, Emotividad, vale, por hacernos una idea. Habéis puesto asertividad también. Yo creo que incluye autoestima. ¿Vale? Porque la autoestima sexual también es muy importante. La autoestima sexual es cómo me valoro yo sexualmente, cómo valoro mis propios gustos, mis propios placer, mis propias necesidades, si me parecen importantes y suficientemente importantes como para pedirlo y para no creerme que soy un raro, ¿vale? Y para que si mi deseo cambia de una semana a otra, que no pase nada, que fluyo así, ¿vale? Entonces, si yo tengo una buena autoestima sexual, pues puedo pedir a mi pareja lo que necesito, por ejemplo, ¿vale? Asertividad, Vale.
Esto que acabas de decir del deseo de si cambia de una semana a otra, me parece importante. Sí. Pero incluso si cambia dentro de la misma relación, en el momento que la estás teniendo. Porque... Claro, ahí está la autoestima también, como para decir, no soy menos válido porque de repente me dejé de apetecer lo que estamos haciendo. Es que se me han quitado las ganas, o a lo mejor me he dado cuenta que no me apetecía nada tan cañero y quería algo mucho más tierno. O que me he hecho una idea en el constructo, la estoy ejecutando y no me vale. Claro. Y quiero cambiarlo. Eso es. Porque luego la fantasía juega un papel importante en la sexualidad también. Está fenomenal, en nuestra fantasía imaginamos mil cosas, todo es muy válido, pero luego de la fantasía puede que lo queramos pasar a la realidad o puede que no, o puede que solo una parte, ¿vale? Y a lo mejor creemos que algo nos va a dar muchísimo placer, lo intentamos hacer y no para tanto, en realidad. O estoy incómodo, o esta postura es que no me da la flexibilidad que tengo, ¿no? Pues entonces quiero parar, quiero cambiar. Pero poder decirlo y que eso sea válido tiene que ver con esa autoestima y con la asertividad también. Entonces el deseo se va fluctuando. Si nuestra sexualidad como sociedad está construida basada en el Instagram, en la pornografía, en los relatos que escuchamos de colegas y tal, que de toda esa lista lo vemos en el porno. La pregunta no sé si la he hecho bien, pero sí, nuestra sexualidad está basada en todo lo que se vende como lo correcto, ¿no? A través de los medios de comunicación, de lo que es de una relación sexual válida, ¿no? Pues de lo que vemos, ¿qué coincide con las palabras que hemos puesto ahí? En el porno vemos comunicación. Muchas veces no vemos ni placer, o solo placer del hombre. Intimidad, lo dudo. Humor, para mí el humor es una parte importante. Es una imagen en una pantalla y no hay feeling ni hay nada. Claro, no hay una conexión, claro. Es ficción. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver una peli de las Tortugas Ninja, por ejemplo, y sabemos que es ficción, pero vemos una peli porno y nadie nos dice estos son dos personas que están fingiendo todo y que es la idea de un director o una directora que ha querido poner esto. No tiene nada que ver con la realidad. Todos los personajes, ¿no? Como se pone a veces un disclaimer en las películas, de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues podrían decirlo. Esa idea yo la tenía muy interiorizada, sí. La utilizaba en charlas en institutos, sí. Hasta que la idea de que el porno es falso, es una... Sí. Yo lo repetía diciendo, aprender sexualidad del porno es como aprender a conducir mirando las películas de aventuras. Claro, como el GTA. Y eso les hacía reír. Sí. Pero un día estaba diciendo eso y había una chica que me miraba con cara de tú eres gilipollas. Y pensé, ¿aquí qué está pasando? Y dices, pues ven aquí un momento, vamos a hablar. Y me dijo, mira, yo he hecho porno y no me vas a hacer tú a mí, que eso es ficción. Ya. Yo lo he vivido, es realidad. Y después mis relaciones con mi novio, que es el que está haciendo que yo haga porno, reproducen eso. Yeah. Por lo tanto, no me vengas con que eso es ficción que tú no te enteras. Por lo tanto, creo que las personas mayores de 20 años no entendemos cómo es el porno como construcción cultural en esos momentos, en esas generaciones. Creo que es... Sí, moldea el comportamiento de las personas, como decía antes, con nuevas prácticas que antes no nos habíamos planteado. Ahora sí que la realidad se está acercando al porno. Intentamos que se parezca. Acaban tomando Viagra. Eso es. Porque no están cumpliendo ese papel. Exacto. Entonces decir que es realidad, cuidado, que está teniendo un impacto mucho mayor quizá del que estamos evaluando. ¿Sabes qué pasa? Que como al ver porno nos excitamos, estamos liberando un montón de dopamina y eso nos da sensación de que es válido, porque en el fondo yo quiero sentir eso luego también con una persona, ¿no? Entonces, está bien, por eso hay que educar en sexualidad para entender que no tenemos por qué reproducir esos mismos actos y que es una fracción de la realidad, ¿no? Que lo que venía en la segunda parte es que hay mucho más, la sexualidad es mucho más amplia. ¿Está desconectado esto? No, y es la sexualidad hegemónica, ¿no? Sí. Y una de las situaciones que más me han contado, lo quiero ver, no tengo tiempo, es que explican cuál es el truco de la eyaculación
super chorros, los sí, porros sí. ahí que salen. Sí. Pues se ve que el gran secreto de este reportaje es que explican cuál es el truco. Y la gente se sorprende. Dice, bueno, no es verdad, ¿no? Claro. O se sorprende, o como mínimo se hacen los sorprendidos, ¿no? Sí. Pero bueno, descubren que el porno, no descubren, pero el comentario es que el porno no es verdad, ¿no? Y da pie a ese tipo de conversaciones y puede enlazar a otras. Claro. Está bien porque abres una conversación, ¿no? Empiezas Está guay porque rompes lo que es la hegemonía, pero falta la segunda parte, que es la que quería comentar, que es ¿y qué alternativas hay? ¿No? Como cuando trabajaba con agresores, después de 32 sesiones explicando qué es la violencia, cómo se ejerce violencia, todas las formas sutiles, llegamos a la última sesión y dice, vale, ya me ha quedado claro, se identifica la violencia perfectamente. ¿Y qué tengo que hacer en pareja? ¿Y cómo se trata bien? Claro, es que esto hay que incluirlo también. Lo que no está en el programa, yo voy a meter, claro, yo lo tenía que meter porque ¿qué alternativas hay? Una vez deconstruidos, ¿qué montamos? Claro, ¿qué montamos? Eso es más fácil si tenemos una referencia. Creo que Sí. hay una decisión radical, ¿no? Es un plano entre la conversación y los efectos. Sí. La sexualidad está absolutamente disociada de los efectos. Y es me acordaba de un chiste, ¿no? Que decía, mi mujer en las películas porno siempre se queda al final para ver si se casa, ¿no? Porque al final no todos entramos a la sexualidad con las mismas expectativas. Claro. O sea, la comunicación es vital porque los hombres, que somos los fundamentales consumidores de porno, Sí. accedemos a la sexualidad con una expectativa que a lo mejor no se corresponde con tu pareja. Claro. Y en líneas generales probablemente no se va a corresponder, ¿no? Ese proceso es físico incluso entre sexualidad y afectos. Sí. Quizás deberíamos hablar de una educación sexoafectiva, no es un Claro. sexual. Claro, se empieza a llamar así porque hay que incluirlo. Es que no sé si se puede tener sexo sin ningún tipo de emoción. Sí se puede, sí se puede, por supuesto que se puede. Otra cosa es recomendable. Es un acto libre, ¿no? No me refiero a emociones de amor, sino sentir algo, no sé. Sentir. Pero bueno, sí. Preguntarle al otro cómo está, qué siente, si le parece bien, si no Claro, le parece bien. claro. No sé qué. Y construir, no lo he puesto al final, pero bueno, construir algo en conjunto, ¿no? Sin expectativas. Estoy un poco de acuerdo con lo que decías. Sí que es verdad que en esto del porno, como en toda la comunicación actual, se ha instalado el modelo real. Entonces sí que es cierto que lo que puede suceder en el documental de Pornhub, que sí que es cierto que hay un porno que es comercial y peliculero, por decirlo de alguna manera, que esto sí que tiene trucos de cámara y todo lo que quieras, pero sí que es verdad que se ha instalado mucho el reality, ¿no? El porno casero, el tal. Entonces eso sí que es real. Y ese porno reproduce el otro. Claro. Entonces, Claro. es muy difícil venderle a un chaval de la ESO que lo que está viendo no es verdad. Porque seguramente incluso puede encontrar a un compañero o una compañera en ese visionado que está haciendo. Sí. Entonces, ¿cómo le dices que no es verdad? Si es que luego lo van a comentar. Pero, sí. Es Tenemos exactamente, complicado. claro. Nos cuesta también a cierta baja este nivel, ¿no? Pero fíjate que es que ahí nos estamos metiendo otra vez en lo que tenemos antes del modelo prohibitivo, ¿no? De esto no lo reproduce, esto es malo. Si lo que tenemos que hacer es ampliarlo y decir, pues el hacer como una cosa básica, ¿no? Mientras haya consentimiento, pues también te aseguras que hay placer, que haya deseo, o sea, fomentar todas las otras construcciones posibles, ¿no? Y cuando yo empiezo mis talleres de sexualidad, yo empiezo hablando del placer en general. ¿Qué cosas les dan placer? ¿Qué te gusta hacer? Empiezo a tomar un helado a la playa, pasear por un bosque, escuchar música. Todo eso es placer. Pues todo eso es un hilo conductor de la sexualidad también. Porque no es algo que tú separas de ti y dices, bueno, a partir de ahora ya soy un ser sexual, vamos a practicar. Sí, es un tema que realmente vergüenza. Yo lo veo un poco así, es decir, no es lo mismo tienes sexo con una persona que has conocido una noche, con la que estás conociendo que te gusta de verdad, ¿no? Sí. Pues tu pareja, o que sea. Porque creo que si una persona de una noche, no le dirás todo lo que te gusta o lo que dirás. En cambio, no hay esta confianza. Claro. Entonces, las relaciones son muy diferentes. Sí. También si tú vas repitiendo pareja,
pues vas descubriendo a la otra persona también. Pero muy al principio lo que queremos siempre es quedar bien. Cumplir con unas expectativas. La vergüenza de decir lo que nos gusta de verdad. Después diferente, o normativo, pero sí, sí. Por eso es importante cuando te acuestas con alguien que haya un entorno de confianza. También por el tema del consentimiento, ¿vale? Que no haya ninguna agresión. Pues si tú creas un clima de confianza y intimidad suficiente, las dos personas o tres o las que sean implicadas van a poder parar en cualquier momento, tener la seguridad de poder decir, no me van a juzgar, no me van a impresionar si quiero hacer algo diferente o quiero parar. Por eso también es muy importante realmente pues, construir eso, ¿no? Esto que hemos estado escribiendo. Porque también pasa que no solamente que nos evitamos agredir, cuando creamos ese clima de confianza, evitamos agredir a nuestras parejas sexuales, pero también muchas veces nos evitamos situaciones de autoabuso. Muchas veces nos pasa a los hombres, sobre todo, que por esto de tener una autoestima sexual, no tenerla así medio floja, creamos un falso deseo masculino. Y a veces actuamos como que nos apetece, porque una de las expectativas dentro de la sociedad masculina es que siempre nos tiene que apetecer, ¿no? Que tenemos que proveer en el sexo. Entonces tendremos un falso deseo o nos metemos en prácticas sexuales que no queremos tener y no lo decimos. Y la otra persona cree que sí, que nos están cantando todo, ¿no? Y a veces luego salimos de relación sexual como un poco vacíos, ¿no? O diciendo, ¿para qué he hecho esto? Entonces, con un buen clima de confianza, esas cosas las evitamos también, ¿no? El autoabuso que muchas veces nos exponemos los hombres. Sí. El otro día hablaba con un grupo de amigas mías del tema de que ellas fingen mucho con sus parejas. Vale. Y digo, pues que los hombres también fingen. No puede ser, digo, sí, los hombres no podemos fingir. Sí, desarrolla. ¿En qué? A ver, si es que te puedes correr o no, que para mí no tiene que ver con el orgasmo, el correr, te puedes correr con el orgasmo. Bueno, esta es mi opinión. Y por eso que puedes fingir en plan, me he corrido, pero no tienes un orgasmo, entonces desde allí en plan, ¿sabes? Sí. Pues yo creo que es igual, que no, el tema fingir pues está andando con una mujer. Sí. Ella dice que no. No, ya está. No, que igual no tanto el fingir, pero me ha venido a la cabeza con una chica que conocí que al principio no nos veíamos mucho y cada vez, un poco en la caja esta normativa, era como, ¡buah, polvazos! Y luego nos empezamos a ver más y era como que ese era el estándar, ese era el nivel. Y yo sentía que a veces era como, hostia, pues igual no me apetece, pero es lo que me he acostumbrado a darle tal. Y con la confianza que tú dices, hubo un día que nos sentamos y fue de, hostia, es que igual a mí hoy no me apetece pues este nivel o esta caña, hoy me apetece tranquilo. Sí. Y ella también me confesó, hostia, pues igual a veces tú me vienes tal, y nos dimos cuenta que los dos a veces hacíamos cosas que no nos apetecían, claro, por eso, y ahí fue como, hostia, que luego se giró la tortilla porque a veces igual o la buscaba, me decía que no, y era como, vale, pues nada. Y al cabo de un rato me venía ella a buscar y yo, no, que antes me has dicho que no sé qué, y ella de, hey, Manolo, que me puede cambiar, que hace media hora no me apetecía, pero me acabo de poner cachonda y ahora quiero, ¿no? Y era como, que luego dabas la vuelta y era como, no, es como que es un tema muy complejo y eso con una persona puedes ir creando esa confianza, pero con gente que no conoces... Es muy difícil, es muy difícil. No, y es como, joder... Esa construcción que se hace de la relación sexual tiene que ser desde la autenticidad, desde la vulnerabilidad también. Que yo creo que eso es lo que nos cuesta a los hombres. O sea, una cosa que tiene la caja, una de las características que tiene, es que es una máscara que nos ponemos los hombres. De hecho, hay otro documental en Netflix que es The Mask You Living, ¿no? Que tiene que ver un poco con la apariencia de macho que queremos dar muchas veces frente a los amigos o frente a nuestra pareja, ¿no? Y no estamos conectados con nuestra propia vulnerabilidad. Y en la sexualidad es muy importante poder abrirnos y ser vulnerables para expresar lo que realmente deseamos. Y yo lo que me he encontrado con muchos hombres es que no saben ni lo que quieren, entonces no lo pueden ni pedir porque no tienen esa conexión con uno mismo. Y hay una presión muy fuerte de tomar la iniciativa, ¿no?
Para los hombres, sí, sí. Va cambiando eso también, creo, pero claro que sí. El hombre, le decía antes con lo de ser un Superman, ¿no? El hombre tiene que ser el que tome la iniciativa y el que sepa llevar las riendas de la relación sexual, porque también ser la persona pasiva o receptiva de sexualidad, por decirlo así, que se deja llevar, eso se asocia más a lo femenino también. Entonces, otra vez nos saca de la caja y está mal visto y tiene que ver con nuestra identidad dañada. Pero yo estoy pensando ahora, no me meteré en direccionales, pero la ley del solo sí es sí, pero no me meteré en ese lío, pero sí que en el imaginario está pensando siempre en el que quien dice sí o dice no es ella. Entonces, el que toma la iniciativa es él. Está, aunque la ley no lo dice de esa manera, pero está un poco metido en el imaginario social, que él es el que toma, y ella tiene, claro, si dice que no, pues... Sabéis que ya últimamente, en lugar de hablar de consentimiento, lo que hablamos es de deseo más bien, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Deseo mutuo, eso es, claro. Ya no se trata de buscar el consentimiento de tú me dejas hacerte esto, sino si yo quiero estar seguro de que te está gustando, de que te apetece, tengo que buscar tu deseo y necesito ver proactividad por tu parte. No solamente hemos pasado del no es no al solo sí es sí, y ya que nos dedicamos a esto estamos al otro nivel más del deseo mutuo. Tiene que estar ahí, si no. Y luego, otra cosa que me hace mucha gracia también en terapia de pareja, cuando ellas dicen que no tienen deseo, también está muy metido en este marco coitocentrista, falocentrista. Se sienten agobiadas y presionadas de que un beso les va a llevar a la penetración, ¿no? Y es como, es que no tengo deseo y claro, pues tengo un problema y nuestra pareja, y es como, ¿no tienes deseo de qué? De coito. O sea, a lo mejor estás harta o a lo mejor es que el coito no te da placer, pero ¿de qué sí tienes? No, pues yo unos besos sí que me apetecen, y unos arrumacos y una ternura y unos masajes y que se pueda quedar en eso sí me apetece. Entonces ahí está tu deseo, sí que lo tienes. Pasa que el deseo pues no tiene por qué llegar siempre al orgasmo. Sí. En mi trabajo hablamos mucho de sexo, también trabajamos, también hablamos de sexo, y me hace gracia porque hay dos chicas en concreto que piden un día, pues me refiero a la semana para tener sexo. Y yo les digo, pero si tú que el día, a aquella hora, tú no te apetece, ¿qué puede ser? Y dice, no, pero lo hago igual. Yo es que digo, ¿me chirría tanto esto? No lo entiendo. A mí no me parece mal del todo con ciertos matices, ¿vale? Porque, o sea, depende de la pareja, obviamente cada caso es un mundo y siempre tiene que estar la posibilidad de no hacer algo que no te apetezca, obviamente, ¿no? Hay una cosa también que se llama el deseo sexual secundario, que es que no tienes el deseo inicial, pero según avanza la relación sexual, te nace ese deseo, ¿vale? Y entonces te excitas y sí que te apetece después ir a más, ¿no? Lo que no puede ser nunca en una relación sexual es ni obligada, ni presionada, ni coaccionada, ni dolorosa, ni incómoda, ¿vale? Pero puede ser que el deseo sí que nazca después, ¿no? Y para algunas parejas establecidas, el tener un día a la semana o cada 2 semanas o cuando sea para tener relaciones sexuales ayuda a quitar la presión el resto de días de que podemos disfrutar de nuestro cuerpo global erótico sin que vaya a haber una penetración, un coito. O sea, es como que desgenitalizas las relaciones, ¿no? Y luego, obviamente, en ese momento de que hemos quedado el sábado a las 3 para nuestro encuentro, lo que me parece fundamental, imprescindible, es decir, es en este momento en donde vamos a crear el espacio de intimidad, por ejemplo, donde va a haber comunicación, conexión, tal, pero aquí no tiene por qué haber coito en ningún momento, ni erección. Claro, entonces a lo mejor cuando estás hablando de la relación sexual estás pensando muy coitocéntrico y a lo mejor no es tan así. Igual lo que es un encuentro, un momento a la semana que tienen de estar los dos a solas, lamiéndose enteros y ella lo pide como Vale. Pero ¿cómo la excitación sexual secundaria? ¿Cómo lo has dicho? El deseo sexual secundario. El deseo sexual secundario. Hostia, pues a mí ese concepto, así de entrada, me ha dado como miedo,
O sea, porque me suena como una excusa o una puerta de entrada al, bueno, el primer no, o sea, como no, sí, ¿sabes? Claro, que es claro. como el, ay, me ha dicho que no, pero la busco un poco, la voy tocando, la voy de esto, y es como, o igual le he encendido, o igual está diciendo que sí para que folle rápido y se acabe esto ya. Es como, me parece un terreno muy responsable, un concepto muy... eso sería, lo que tú has mencionado, es el consentimiento viciado, no es un consentimiento real, porque después del primer no, ya no hay que llegar al segundo no, pero después ya del primer no, ya no sabes si la otra persona accede por presión, por pereza, porque está intimidada, por miedo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Claro, que vuelvo un poco a lo que decía, ¿no? De con una pareja o con alguien que tienes mucha confianza, pues a veces como, estás así, que no de esto, me dices, bueno, búscame que me animo. Pero cuando no hay esa confianza, creo que se cae en lo otro. Exactamente. Pero hay que tener las cosas muy claras y no todo el mundo las tiene. Por eso hay que conocerse a uno mismo, por eso hay que tener buena autoestima sexual, por eso tiene que haber un entorno de confianza y de intimidad con la pareja para que se pueda dar algo así. Con deseo sexual secundario me refiero a la excitación fisiológica, ¿no? de estar sexualmente excitada, pero que a lo mejor unas caricias o el comenzar un encuentro íntimo en un primer momento sí que puede apetecer, que luego a lo mejor no apetece ir a más, pero pueden hacer después, ¿sabes? Y lo que a lo mejor... ¿Sabes qué pasa? Que a los hombres como estamos tan educados en desear constantemente y siempre a través de los genitales, estamos muy en contacto con nuestro propio deseo. Entonces, no le ponemos barreras. Nunca nos han llamado putos por desear, ni zorros, ¿sabes? Por tener ese deseo. Pero a ellas sí. A ellas desde pequeñas se les coarta su propio deseo. Está mal desear sexualmente, ser abiertamente sexual. Entonces, también hay un condicionamiento ahí de género que hace que les dificulte entrar en contacto con su propio deseo y de poderlo expresar libremente, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, siempre desde el contexto de la intimidad y de la comprensión y poder parar en cualquier momento, pues las mujeres dan otro camino un poco menos directo a la genitalidad que pueden hacer después, ¿no? Y desde luego que tienes razón, que hay que tener muchísimo cuidado con el consentimiento viciado. ¿Hay una cosa? Sí, David. Me va viniendo una preguntita. Sí. La forma de las mujeres cuando están dentro de la sexualidad hoy, cuando la sexualidad yo creo que ha evolucionado, es la misma. También tenemos nuestros sajones. Y igual que hemos hecho en el proceso de trabajo, hemos invitado a los hombres en la competencia guapada, que roban, yo creo que un factor también muy importante ha pasado en la sexualidad. Estamos utilizando la sexualidad como los hombres. Pasa a veces, sí. Y entonces todo ese factor de piel, de ambiente, de sensibilidad, en segundo momento queda de lado, delante de un patrón más masculino por parte de las mujeres. Y pienso que eso está pasando. Y entonces quiere decir que la sexualidad está mal llevada, tanto en unos como en otros. Y es revisable por unos y por otros, para llegar a esa conexión más de piel, más de aquí a aquí. Sí. O sea, de compartir mi cuerpo contigo. Sí. Conmigo, ahí. No necesariamente a través de los órganos sexuales, sino completo. Pueden ser los órganos sexuales, puede ser solo la piel, sí. Puede ser, pero ahí sí que pueden hacer momentos en los que yo creo un ambiente y puede que los dos lleguemos a presentar que hay esa dinámica. Eso es revisable. ¿Hay revisables son los hombres? Me parece muy interesante. Pero es revisable en las mujeres. Claro. Pero las mujeres también... Claro, hay mujeres también muy coitocentristas y muy falocentristas. Eso al final es una sexualidad patriarcal. Es que no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, sino con la construcción patriarcal que tenemos, muy machista. Sí. ¿Vas a decir no existe? No, es que creo que esto enlaza justo con lo que he dicho al principio, ¿no? Del espectáculo de cómicas, es eso, ¿no? De ellas han reivindicado su placer, que obviamente era muy necesario,
pero lo han construido exactamente como dice ella. Es como, no, mi placer aquí, que vale, pero ahora estoy esperando que el hombre, o sea, o me satisface o a la puta basura. Me he acordado, en tu intervención me he acordado también del espectáculo igual. Al final está muy centrado en el coito, en el pene, en el tamaño. Sí, claro, ¿no? Body shaming es como, no, o sea, estamos en contra del body shaming, pero nos metemos con los hombres, con la calvicie, con el esto, o sea, con el tamaño del pene. Como, a ver, body shaming para los dos lados o no. O sea, bueno, este tema me he encontrado últimamente con varias manifestaciones en ese sentido, ¿no? Sabes que dicen, yo no me lío con un hombre que tenga menos de 20 centímetros de pene, o yo busco a un hombre empotrador, ¿no? Y en las diversas circunstancias en las que me he encontrado con esas reflexiones, no digo que todas sean esas, pero las que yo he conocido, había detrás de esa manifestación, no sé cómo el feminismo malentendido, una cierta banalización del feminismo. Entender que empoderarse es ser, ser como un hombre. En lugar de ser Batman, ser Batwoman, ¿no? Claro. Y bueno, eso no creo que sea un concepto adecuado de empoderamiento, ¿no? En todo caso, debería revertir, ¿no? Esa forma que tienen los hombres de objetualizar los cuerpos, ¿no? Y convertir la relación sexual en otra cosa. Yo lo que creo que pasa es que siempre hago como este gesto, ¿no? En donde se establece lo masculino que tiene más valor que lo femenino, ¿no? Hay una jerarquía en cuanto a lo que, al valor que le damos a lo que se considera masculino y lo que se considera femenino, ¿no? Pues como que si se entiende mal este concepto, pues se intenta recuperar poder emulando todo lo que es típicamente masculino, ¿no? Y yo creo que no, más bien lo que hay que hacer es rebajar, ¿no? Y valorar en igualdad lo que, para ampliar de miras, lo que se considera típicamente femenino, ¿no? El cuidado, la emocionalidad, la sensualidad. Y con esto enlazo con la segunda parte, y esto lo voy a pasar así rápido porque tampoco, o sea, creo que se entiende bastante bien, ¿vale? Donde la genitalidad es un concepto típicamente masculino y la globalidad es típicamente femenino, ¿vale? Aquí el placer está centrado en los genitales y la globalidad se refiere a el resto del cuerpo, ¿vale? A las mujeres se les permite mucho más la globalidad en sus interacciones como fuente de placer y de conexión de intimidad, y a los hombres más la genitalidad, por una razón también anatómica, en cuanto a que a los hombres, pues nuestros genitales son externos, están muy a la mano, son muy visibles, los manipulamos varias veces al día cuando vamos a hacer pis o si nos pica, etc. No hay como un contacto muy directo con los genitales, ¿no? Y nuestra masturbación suele pasar mucho por enfocarse solo en la genitalidad, ¿no? Y la globalidad, pues aparte de no tener un acceso visual a los genitales femeninos tan fácilmente, si no lo haces específicamente con un espejo, se ve como algo sucio y prohibido, ¿no? Entonces, las mujeres desarrollan mucha su conexión, su intimidad a través de la globalidad. Si pensáis en chicas adolescentes, por ejemplo, como se van a dormir a casa de una amiga, pueden dormir en la misma cama, no pasa nada, se tocan el pelo, se hacen trenzas, se pueden acariciar y es vivir la globalidad de otra manera, ¿no? Y no lo tienen por qué sexualizar. A mí se me hace difícil pensar en, ¿no? Los amigos o 3 o 4 que van a dormir a casa de uno y se dedican a hacerse peinados, ¿no? A hacerse masajes, a dormir todos juntos, sin que eso sea una maricona, ¿no? Entonces, o a tener más mínimo contacto físico. Claro. Incluso las pajas grupales son como que se hacen cada uno muy con la suya, ¿no? Pero, o sea, ahí no, como que no entra la posibilidad de un abrazo entre amigos que sea sentido, que sea emocional, porque después de 2 segundos ya estás pasando una línea un poco, sí, el gesto de las palmadas de oso, ¿no? Sabéis cómo son los abrazos entre hombres, ¿no? ¿Y por qué no? Calla, aguanta ahí, ¿no? Y siente el abrazo, pues eso tiene que ver con la globalidad. ¿Puedo hacer una mini? Es que has dicho lo de las pajas grupales, que eso lo he oído siempre, yo no lo he vivido nunca, pero tengo curiosidad de una mini encuesta de cuántos de aquí han vivido lo de las pajas por experiencia grupales entre tíos.
Somos curiosidad de... 11 añitos de colonias. Sí, hay manos, sí. Bueno, pues pensaba que iban a ser más, porque era algo que había oído mucho, pero no había oído, hostia, No es tan común, no es tan común. Pensaba que lo iba a ser más. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos pequeños podemos mostrar afecto a otros chicos que no pasa nada, pero llega un punto en nuestra adolescencia o preadolescencia que se instaura lo que se llama el fantasma de la homosexualidad, que es no vayan a pensar que sea gay, ¿no? Si se instaura ese fantasma antes de que descubres la masturbación, pues entonces no va a haber pajas grupales. Pero si no hay ese miedo a parecer homosexual, pues bueno, pues disfrutas de tu sexualidad. Pues ese fantasma a veces es hasta en privado. O sea, yo tengo como un recuerdo muy vívido de, bueno, siento por la explicidad, pero de empezar a masturbarme con un dedo en el culo y un pensamiento de, hostia, tengo que dejar de hacer esto, que esto me va a hacer gay. Claro, y era yo solo en mi casa, ¿sabes? Ya. Ni con tíos, o sea, claro. Y se había instalado bastante joven. Sí, porque está ahí, se instala bastante joven también. Lo del tema anal y tal también tiene otra vez asociado a lo femenino y a lo homosexual. ¿Qué ibas a comentar? Por ejemplo, en esta diapositiva me pregunto, ¿qué parte de eso, desde la propia psicología o la sexología, estamos fomentando un constructo social que lo damos como que es así, es que los hombres somos genitales y las mujeres globales, y en realidad también estamos haciendo otro género de ficción que globaliza mujeres de genitalización? Buena pregunta. Cuando hablo de esto, siempre intento decir típicamente masculino y típicamente femenino, porque ese es nuestro ideario masculino. Se llama así porque en una mayoría de hombres se ha encontrado que la sexualidad se vive a través de la genitalidad. Pero hay mujeres que también son muy genitales. Pues natural, porque si es aprendido, esta diapositiva lo sobreaprende. Lo refuerza, ¿no? Claro, Sí. estoy dando una estadística que es la perfección autocumplida. Le estoy enseñando a la siguiente generación a repetir esa misma... Claro. Bueno, es que estos son los términos de los que partimos y se trata de construir esto, ¿no? Y que los hombres nos podamos acercar mucho más a la globalidad y disfrutarlo, ¿no? A través de, o sea, voy a hacer una comparación así muy rápida, esto ya casi que mejor lo leo para poder también dar pie a otras cosas y no ir tan pillados de tiempo, ¿vale? En la globalidad se incorpora todo el cuerpo en los encuentros eróticos. La genitalidad es parte de ello, pero como un factor más, ¿vale? Pero se disfruta de todo el cuerpo como fuente de placer. Se vive la relación sexual sin restricciones, sin culpas, sin expectativas. A mí en sexología, o sea, cuando yo estudiaba sexología, me repetían mucho una frase que me gusta decir, que es el sexo es un juego divertido sin metas ni reglas. Obviamente esto luego hay que matizarlo, ¿no? Con el consentimiento y demás, ¿no? Pero no tiene que haber expectativas ni objetivos a cumplir, sino tiene que ser un juego. Si uno de los dos no se divierte, ya no lo podemos llamar sexualidad, y por eso lo del porno yo no lo llamaría exactamente relaciones sexuales, ¿no? Pero se tiene que vivir sin restricciones y sin una culpa por no cumplir con un ideario, ¿vale? Y todo el cuerpo, todo donde haya piel, puede haber placer. Se vincula el placer y se vincula con otra persona más allá del coito. Se incorporan emociones, percepciones, sensaciones, sentimientos, fantasías sexuales incluso, que también para vivir muchas veces se viven con culpa, pero se pueden utilizar palabras verbales, aunque no lo hagas, pero decir lo que te gustaría hacer o cómo estás imaginando, o usar tu propia fantasía como otra fuente de placer, ¿no? No solamente a través del coito y la penetración, ¿vale? Juego a través de, pues como son los juegos, si lo veis en niños, que se inventan las cosas y cambian las normas muchas veces, ¿no? No hay ningún patrón establecido, ¿vale? Y se exploran sensaciones que pueden ser nuevas, estás abierto a todo. Se fluye eróticamente mucho más, hay mucha más espontaneidad, como no hay unas metas concretas, pues no hay un camino estipulado para llegar a esa meta, sino tú vas andando, vas explorando sensaciones y puede que llegues a un orgasmo o a un coito, o puede que no, y todo es igual de rápido.
es importante mantener los sentidos abiertos, los 5 sentidos, es decir, se puede disfrutar con el gusto, con el tacto, con el oído, con el olfato, y no tiene todo por qué ser a través de contacto de piel ni a través de los genitales. Y sobre todo fluir sin expectativas. Sirve además para romper la monotonía, que es uno de los problemas más grandes que tienen relaciones de pareja y una de las rupturas, de los motivos de ruptura más importantes. Se fomenta mucho la exploración y se pueden ir incluyendo nuevos elementos del juego, ya sean juguetes o juegos de roles o prácticas diferentes o lo que a cada uno le apetezca, ¿no? La genitalidad, que es la manera en la que típicamente los hombres tenemos conformada nuestra sexualidad, se centra en los órganos genitales, en el coito, suelen ser encuentros breves, tensos, en cuanto que la genitalidad pues, se puede alargar mucho más, porque como no vas a ningún sitio en concreto más que a sentir y a fluir, y se busca el placer a través de lo que se llaman zonas erógenas específicas, que nos han enseñado que es donde más se siente placer. A través de zonas erógenas o a través de prácticas específicas, como se ve en el porno, ¿no? Muchas veces es sexo oral, coito, orgasmo. La vinculación se hace a través de los órganos sexuales y parece que si no hay penetración, no ha habido sexo. Y esto es interesante para mí también, el poder plantear que en un encuentro en donde haya ternura, caricias, unos besos y luego cada uno se va a dormir enfocado, eso es una relación sexual completa también. Mientras haya habido placer, intimidad y satisfacción, es válido. Esto es, o sea, parece una tontería, pero creo que es una idea como muy revolucionaria en realidad, ¿no? Y si lo llevamos incluso a otro extremo, un punto más, incluso dentro, sin contacto físico, con una serie de miradas o con unas palabras bonitas, eso se puede considerar una relación sexual completa y satisfactoria. Porque a lo mejor no necesitas conectar con esa persona más allá de eso. Porque te sientes tan bien, tan incluido, tan fusionado con tu pareja que no tienes por qué llegar a ni a coito ni orgasmo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Más allá de pregunto, sí. Si la relación que tenemos con el cuerpo no determina de alguna manera la sexualidad que vamos a construir después. Es decir, los hombres funcionamos más con el poder. Cuando tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo. Cuando esa disociación de alma-cuerpo, ¿no? Y eso te lleva a la objetualización de los cuerpos, sobre el tuyo propio y sobre todo de los ajenos, ¿no? Eso condiciona de una manera directa la forma en que tú te acercas a los cuerpos de los otros o las otras. Claro. Yo creo que es perturbador eso. Porque usamos nuestro cuerpo en lugar de transitar la emoción, ¿no? Usamos nuestro cuerpo para penetrar, para dar orgasmos. Usamos nuestra boca para sexo oral, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, hay una diferencia, aunque no parezca tan obvia, pero hay una diferencia entre hacer una mamada, que es como algo como muy técnico, ¿no? Que, pues, acercar mi boca a un pene y lamerlo, por ejemplo. Que eso como que abre mucho más el espectro de lo que puede ocurrir. Y eso, si quieres llamarlo mamada, pues bien, ¿no? Pero somos como muy técnicos los hombres en cuanto a la sexualidad. Entonces, y por eso lo de la Viagra, para poder ser buenos ejecutores de una sexualidad. O sea que eso es una construcción simbólica de largo recorrido. No sé cómo se permite eso. No sé cómo los hombres aprendemos a acercarnos a los cuerpos ajenos de una manera diferente de cómo hacemos ahora con las chicas. Pues mira, como hemos empezado a hablar de coitocentrismo, falocentrismo, cosmocentrismo, yo lo que recomiendo muchas veces a los hombres, si quieren transitar ese otro camino más de globalidad, que no practiquen coito, que tengan sexo sin su pene. O sea, se les rompen los esquemas, ¿sabes? Yo todos los años hago un curso online que se llama Nueva Sexualidad Masculina y son 5 sesiones y cada vez según vamos avanzando pues voy como apretando un poco más las tuercas, ¿no? Me voy atreviendo a pedirles más cosas. Y claro, cuando les planteo ten sexo sin tu pene, es que, o sea, flipan, es como no se puede, ¿sabes? No se puede.
pues sí, date un tiempo sin orgasmar. A ver qué descubres. Pues es un reto, claro, desconstruirse siempre es complicado, ¿no? Y entonces, cuando tú, de hecho en terapia sexológica, cuando hay mucha ansiedad frente al coito y frente a las relaciones sexuales, pues de las primeras cosas que se hace es prohibir el coito. Entonces, cuando tú te quitas la posibilidad de reproducir esos mismos patrones, pues ya te abres muchas alternativas. Puedes usar, pues, o sea, todo este papel puede ser una cosa que sirva para acariciar, esta botella también puede dar sensaciones, o sea, como que te abre la mente un montón. Sí, querías decir. Una idea sobre eso que comentabas, cómo establecer esta relación de otra forma. Es una cosa que hablábamos el otro día con una amiga que a mí me abrió un poco los ojos, es la idea de dejar de ver a mis parejas sexuales como puzzles. Como puzzles y tratarlas como otra persona, más que como eso, un rompecabezas a resolver. Esta cosa que comentabas tú antes de satisfacer un tipo de cosas, de proveer un orgasmo, sí. Todo eso a mí me llevó, por ejemplo, a plantear las relaciones sexuales como un rompecabezas a resolver, como unos botones que pulsar, unas palancas que descubrir. Sí. Y una de las cosas más liberadoras que me he podido dar ha sido quitar eso en medio y tratarlo más bien como, es difícil a veces, pero tratarlo más bien como un diálogo con otra persona que una que quieres, quiero, sí, lo sé. Es un diálogo, es una construcción de una conversación, a veces con palabras, pero es una conversación que se construye. Y como cualquier conversación puede ir por muchos derroteros. Es una buena metáfora esa también. Eso es súper importante, pero es lo que decía, no cómo llegas a eso, porque al final, en una relación sexual, no solo estás tú y otra o otras personas. Sí. Que están condicionadas por el constructo social también. Sí. ¿Cómo lo haces tú con tú? A mí el término de construcción no me gusta porque lo veo como un primer paso. O sea, para mí es como una reconstrucción. La deconstrucción sin reconstrucción no tiene sentido para mí. ¿No? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo haces tú desde ahí? ¿Vale? Para liberarte de las expectativas que probablemente la otra o las otras personas tienen. Sí. O sea, ¿cómo cambias? ¿Cómo lo haces? O sea, es un... Ya. Comunicación. Sí, claro. Cuando la otra persona viene con expectativas patriarcales, por decirlo así, de lo que tiene que ser una relación sexual, tú vas a venir aquí con tu... He ido a una charla de sexualidad y me han dicho que el coito solo es una caricia más dentro de las múltiples posibilidades. Va a decir, fóllame y correcto. ¿No? Claro. ¿Sabes? Sí, pero... A ver, si tú de verdad quieres tener otro tipo de sexualidad y quieres ir por ese otro camino porque te has planteado cómo es tu sexualidad y qué es lo que más placer te da, pues es que tendrás que proponer lo que a ti te da placer, lo que tú quieres. Si tú no te quieres sentir presionado para ser un empotrador, pues entonces no estés con gente que espera de ti que seas un empotrador. Pues claro, eso es cuando tienes una pareja estable que puedes establecer este diálogo, sí. Pero si no, es mucho más complicado. Llevarlo siempre a término, es lo que decíamos, ¿no? Para llegar a esto, sí. Tener una pareja más o menos estable, una confianza, como para evolucionar hacia esto, ¿no? Sí. Que si pueden ser más esporádicos o con diferentes parejas y tal, es muchísimo más complicado. Pero me entra aquí también un poco el tema de la autoestima. No sé si te encuentras... Sí, me deseo suerte, pero si yo me encuentro en el que la otra persona me está pidiendo el empoderamiento sin fin y yo no quiero dar empoderamiento sin fin, tengo que poder descartar eso, o sea, apartarme de ahí. Sí, pero un poco a lo que quiero llegar también es no nos presionemos con el cambio también. De todo. Te puede llegar a desistir de todo en algún momento. Sí. Tienes que lidiar con el mercado. Exacto. Obviamente. Entran expectativas de la otra persona también porque tiene su propio deseo. Pero lo que no veo muy justo es imponer
una práctica que a lo mejor que tú igual no quieres tener. No, siempre puedes desistir de ella, pero no se encuentra eso con el mercado. Sí, lo he dicho antes, el ser diferente no es fácil. Impresionante en la diferencia o en el cambio tampoco es algo. Y más cuando estás teniendo un discurso que no es el discurso dominante, sino que es el discurso de la contracorriente. Pues estamos aquí. Isaac, ¿tenías una duda? No, eso quiero decir que podemos acabar. Sí, lo sé. Pero si queréis un espacio más de debate... El bar de la esquina... No, los hechos. pero que me refiero, que si luego queréis... Sí. Bueno, o sea, un poco en las ideas principales ya las he dicho en cuanto a lo que es la presentación, ya está. O sea, simplemente, si es que lo hemos mencionado ya, como la sexualidad genital tiene que ver con la ejecución de técnicas, con la rutina, con el hacer y no el sentir. Y hay que quitarse, pues eso, muchos pájaros de la cabeza para no caer en eso, porque obviamente, además si nos gusta alguien por primera vez, estamos conociéndola, pues queremos que haya una segunda vez, queremos quedar bien, queremos gustarle, no empezar a decir, no, yo solo tengo sexo de esta manera, porque... Pues obviamente, yo recomiendo que haya comunicación y crear un buen ambiente de intimidad para poder luego dialogar y buscar los puntos en común, lo que sí apetece hacer. Y ya con la confianza pues vas practicando también más cosas, ¿vale? Bueno, en la genitalidad también se establecen roles muy rígidos y como decía al principio se limita el desarrollo sexual completo y bueno, esto tiene que ver con la globalidad más bien. Pero bueno, yo tenía una actividad de preguntas así para hacer en pareja, pero no la vamos a hacer porque veo que el grupo ha sido muy participativo y se ha involucrado muy bien, ¿vale? Entonces nada, creo que lo que dices, lo que has comentado tú es importante tenerlo en cuenta y tenemos que buscar fórmulas para salir de todos esos roles. Y cuando nos intentan meter dentro de la caja de la sexualidad, buscar fórmulas para salir de él, ¿no? Para decir que esto es una posibilidad, pero no tiene por qué ser mi posibilidad. O puede que ahora mismo esto no me apetezca, ¿no? Y siempre pues es mejor juntarse con gente que sea más comprensiva, que tenga la mentalidad más abierta y que esté dispuesta a explorar otro tipo de relaciones sexuales. Por mí, si queréis, lo dejo aquí. Os agradezco muchísimo la participación. Y os voy a dejar las preguntas igual.